Mateo. Así es. El tema es la complacencia de Dios. La cita base, Mateo 3, del 13 al 17. Hoy estamos, la fecha, domingo 25 de junio del año 2023, y predica Elías, siervo de Cristo. Estamos predicando o estamos enseñando acerca del Evangelio de Mateo, y en especial hoy vamos a ver acerca de este pasaje que viene en el capítulo 3 del Evangelio de Mateo, y el epígrafe que dice en este pasaje dice el bautismo de Jesús, ¿sí? Así dice el epígrafe, el bautismo de Jesús. Y yo como introducción, ahora sí voy a hacer una introducción, no va a ser larga, va a ser una introducción corta. Como introducción quiero decir que el siguiente fragmento que voy a citar está basado en los esenios y Jesús, ¿sí? Según, ahora sí que la literatura esenia, dicen que Jesús pertenecía juntamente con Juan a este grupo de los esenios. Hay literatura esenia que dice eso. Y que cuando Jesús vino a bautizarse, dicen esos escritos esenios que el Cristo se introdujo en Jesús. ¿Ok? O sea, ellos ven a Cristo como uno y a Jesús como otro. Que Cristo se introdujo en Jesús. De tal manera que permaneció en los 3 años o 3 años y medio que Jesús estuvo cumpliendo su ministerio. Según los esenios, dicen que hay 5 ritos de iniciación, según ellos, y cada uno de esos ritos los cumplió dicen ellos, Jesús. El primer rito de iniciación pues es el nacimiento, ¿verdad? El segundo rito es el bautismo. El tercero es la transfiguración. El cuarto es la crucifixión. Y el quinto es la resurrección. Según ellos, Jesús cumplió con cada uno de esos ritos, ¿sí? Miren, hermanos, yo estoy diciendo esto porque a veces nada más vamos a la Biblia y lo leemos el pasaje, pero lo que yo estoy diciendo es lo que se creía o lo que algunos opinaban en el contexto de lo que estaba pasando, ¿sí? Eso es lo que creían algunos esenios. El siguiente fragmento, por ejemplo, está tomado de Doctrina y Bautismo, y dice que cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, descendió sobre él el Espíritu Santo, y es a partir de ese momento que Jesús comenzó a ser el Cristo, ¿sí? Desde ahí dice, cuando vino el Espíritu Santo sobre él, comenzó a ser el Cristo, porque es a partir de ese momento en que Jesús va a comenzar a hacer la tarea de ser un profeta de Dios y la función de un sacerdote. Ese es otro punto, ¿sí? Y hay un libro también llamado el Evangelio de los Hebreos. En este libro llamado el Evangelio de los Hebreos habla según acerca de la vida de Jesús, según los evangelios escritos, pero que son apócrifos, ¿sí? Y según aquí, en el Evangelio de los Hebreos, en este libro, habla acerca del registro, ahora sí que registra lo que Jesús
hizo, es decir, que fue bautizado, porque así se lo pidió su mamá y así se lo pidieron sus hermanos, ¿sí? Y ya que todos estaban siendo bautizados, María y sus hermanos fueron con Jesús y le dijeron: ya que todos están siendo bautizados y nosotros también, tú también te tienes que bautizar. Y entonces dicen que por eso Jesús también se bautizó. Con esto trato de ampliar un panorama para que usted vea un panorama más extenso. Según el Evangelio de los gnósticos, en la clase Rubí nos hablaba un poco de los gnósticos, de los valentianos, ¿verdad? Para ser exactos. Según el Evangelio de los gnósticos, dicen que Jesús era un pecador, ¿sí? Y que hasta el momento de su bautismo, el Espíritu, ahora sí que se encarnó en él, o vino sobre él, es decir, necesitaba ser bautizado para poder recibir esa divinidad. Eso dicen los gnósticos, ¿sí? El Evangelio según los gnósticos. Y existe otra idea también, que esa es muy popular, es el triteísmo, que cree, ahora sí, que Jesús no sabía que era el Cristo, así no sabía que era el Cristo, hasta el momento de su bautismo, y es ahí donde hay una manifestación perfecta de la Trinidad, ¿sí? O de la triada. Esto opina el triteísmo. En el bautismo de Jesús hay una perfecta conjugación de la triada o de la Trinidad, ¿sí? Y aquí surge una pregunta: ¿por qué se tiene que bautizar Jesús? Si Jesús no es que un pecador, ya que Juan, ¿a quién estaba bautizando? Por eso se llama bautismo ¿de qué? De arrepentimiento, porque Juan estaba bautizando a los pecadores. Y entonces, bueno, si Juan está bautizando a pecadores, ¿por qué Jesús se tiene que bautizar? Esa es una buena pregunta. Bueno, algunos contestan esto, que según algunos dicen que tiene que ver con un rito de iniciación que se da en el libro de Números capítulo 4. Si usted va al Antiguo Testamento, no vamos a ir porque es leer todo el capítulo 4, pero si usted va al capítulo 4 de Números, usted va a ver que este rito de iniciación era precisamente para que los varones comenzaran su oficio como sacerdotes. Voy a leer un versículo nada más para darle una idea. Números capítulo 4, versículo 3. Dice: incluyan a los que tengan entre 30 y 50 años de edad y que puedan prestar servicio en el tabernáculo, ¿sí? Entonces los sacerdotes de 30 años para arriba eran lavados en un rito de iniciación para poder servir en el tabernáculo. Entonces algunos dicen, bueno, pues por esto o por esta razón Jesús vino también a este rito de purificación para comenzar a servir para Dios. Pero no era así tampoco era así. Hay muchas posturas. Cuando hablamos acerca del bautismo de Jesús, hay una infinidad inmensa de posturas, ¿sí? Y todos quieren opinar acerca del bautismo de Jesús. Vamos a leer nuevamente el versículo 13 del capítulo 3, por favor, de Mateo 3:13. Mateo capítulo 3, versículo 13. Y dice de la siguiente manera: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Eso dice el versículo 13. Entonces Jesús vino. Esta idea es de voluntad propia. ¿Qué quiere decir voluntad propia? Bueno,
que Jesús vino voluntariamente, que nadie lo trajo, nadie lo obligó, sino que Él vino voluntariamente. ¿Sí? Lo dice el texto. Entonces Jesús vino. ¿Ok? Jesús vino voluntariamente, no fue obligado, quedan descartadas todas las demás ideas que su madre y sus hermanos que lo orillaron a eso. ¿Sí? No, Jesús vino voluntariamente. Ahora, quiero que note lo que dice el capítulo 4 de ese mismo evangelio y el versículo 1. ¿Qué dice el capítulo 4 y el versículo 1? Amén. ¿Sí? Entonces, ¿Jesús qué? Fue, a ver, repita después de mí, fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde? Fue llevado por el Espíritu al desierto. Aquí hay una gran diferencia. En el capítulo 3, versículo 13 dice, Jesús vino. ¿Sí o no? En el capítulo 4, versículo 1 dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Quién lleva a Jesús al desierto? El Espíritu. Yo no sé si alguien de ustedes vio el video que mandé o que se mandó ayer al grupo de WhatsApp. ¿Alguien lo vio? ¿Sí lo vieron? ¿Está feito? Está feo, ¿verdad? Está horrible. Bueno, ¿por qué lo digo? Porque no podemos hacer frente al diablo, a Satanás, que el Señor lo reprenda, si no es a través del Espíritu Santo de Dios. ¿Queda claro? Cuando la Biblia dice que el Espíritu impulsa a Jesús al desierto, está dejando claro, es el Espíritu que lo está impulsando. ¿Amén? Y lo impulsa o lo lleva para ser ¿qué? Tentado por el mismo diablo. Hermanos, si usted cree que puede vencer las obras de las tinieblas en su sola capacidad, usted está equivocado. Usted necesita al Espíritu Santo de Dios para poder hacer frente a las obras del mal. Fíjense lo que dice Zacarías capítulo 4 versículo 6. No voy a leer todo el versículo, voy a leer una parte del versículo 6 de Zacarías 4. Dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces no podemos enfrentar al mal sino solo a través del Espíritu Santo. Ahora, tenemos que enfrentar la tentación del diablo siempre con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios, ¿queda claro? Sí. Cuando el diablo le dice, di que estas piedras se conviertan en pan, Jesús le dice, escrito está. Jesús está citando ¿qué? La palabra de Dios. Nos está dejando un claro ejemplo que tú no puedes enfrentar las tentaciones del diablo sino solo a través de la palabra de Dios. ¿Está quedando claro? Por ejemplo, cuando yo iba o me invitaban al cuarto y quinto paso para predicar los días martes, y de repente había unos que me decían, es que yo enfrento al diablo, me decían ellos, es que yo enfrento al diablo mentándole la mamá, yo enfrento al diablo diciéndole de groserías, vete, y decían blasfemias, y decían, y así el diablo se va. ¿Será cierto eso? No. ¿El diablo estará dividido? No. Hermanos, para hacer frente al enemigo necesitamos tener presente la palabra de Dios. Ahora,
si usted solamente tiene la palabra de Dios en la Biblia, pero no la tiene en la memoria, no la tiene en la mente, dígame usted cómo va a enfrentar al enemigo si la palabra de Dios no está en su mente. Jesús, nuestro glorioso Señor Jesucristo, hizo frente a las tentaciones del diablo porque Él tenía la palabra de Dios ¿en dónde? En su mente. A los niños desde pequeños se les comenzaba a enseñar la Torá. A cierta edad ya tenían que saberse la Torá de memoria. Jesús se sabía la palabra de Dios de memoria. ¿Cómo vas a hacer frente a los ataques del diablo, a los ataques del enemigo, si no tienes palabra de Dios en tu mente? Pastor, déjeme sacar en mi celular, déjeme conectarme a internet y déjeme buscar 3 versículos que entonces hablen de que yo tengo razón. No, hermanos, usted debe de tener la palabra de Dios en su mente para poder enfrentar toda tentación, como el ejemplo que nos dejó nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. Recuerdo en alguna ocasión que me contaban de una joven. Esa joven pasaba de trabajar, pasaba por algún lugar que era peligroso. Ya habían dicho que habían hecho daño a otras mujeres, y ella pasaba. Y siempre que pasaba decía: el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen y los defiende. No me dejarás ni me desampararás, conmigo estarás todos los días de mi vida hasta el fin del mundo. Y pasaba por ese lugar peligroso, ¿sí? Siempre fue guardada. Esa mujer cuenta de que le hicieran daño. Siempre fue guardada. Se enteraba que otras personas pasaban y lamentablemente les pasaba algo. Y le preguntaron: ¿tú pasas por el mismo lugar? ¿Qué pasa? Y dice: es que yo traigo a mis labios, traigo a mi mente, traigo a mi memoria la palabra de Dios. Amén. Hermanos, usted debe de tener presente la palabra de Dios en su memoria. Usted tiene que enseñarle a sus hijos que aprendan y memoricen la palabra de Dios. Se memorizan las tablas de multiplicar, se memorizan otras cosas, se memorizan diálogos a veces de ciertas películas. Usted tiene que enseñar a sus hijos a memorizar ¿qué? La palabra de Dios, para poder hacer frente a los ataques del enemigo. ¿Sí? Que el Señor reprenda al enemigo. Amén. Entonces, hermanos, queda claro que no podemos hacer frente al enemigo si no es a través del poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Ok, entonces nos queda claro eso, ¿verdad? Ok, volviendo otra vez al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. El bautismo de Juan estaba aprobado por Dios, ¿sí? Estaba aprobado por Dios. Jesús, voy a ir a Lucas 3:21, y dice así el versículo 21: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió. Hermanos, nos debe de llamar la atención esto que estoy diciendo, porque cuando dice la Biblia que todo el mundo se bautizaba, toda la gente salía, ¿qué hizo Jesús? Jesús también fue para ser bautizado ¿por quién? Por Juan, ¿sí? Mire lo que trato de decir con esto. En la primera etapa donde Juan sale a predicar, ¿sí? Jesús no sale a bautizarse. En la segunda etapa, cuando Juan sigue bautizando y la gente, mayor gente comienza a salir, Jesús también va para ser bautizado por Juan, ¿sí? Dice, cuando todo el mundo se bautizaba,
Jesús también hizo lo que todos los demás estaban haciendo. ¿Jesús necesitaba ser bautizado? ¿Sí o no? Si no necesitaba ser bautizado, ¿por qué se bautizó? Para ser ejemplo, para enseñar, ¿sí? Correcto, así conviene que cumplamos toda justicia, lo va a decir, ¿verdad? Escuche bien, en este río Jordán, donde Jesús fue bautizado, donde muchos estaban siendo bautizados, y nosotros vamos a Segunda de Reyes, 8:13, Segunda de Reyes, dice así, 5:13. ¿Ok? Dice de la siguiente manera: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Ok. Esta historia, hermanos, estos versículos que acabamos de leer son de una historia o de un relato acerca de Naamán, ¿sí? Naamán era general del ejército de los sirios, ¿sí? El rey lo quería mucho porque gracias a Naamán había tenido muchas conquistas, pero Naamán tenía algo, tenía una enfermedad, era leproso, ¿sí? Entre las conquistas habían llevado a una niña, la tomado como cautiva, como esclava, ¿sí? Y esta niña era del pueblo judío. Y esta niña, viendo que su amo tenía lepra, le dijo: si fuera allá con el profeta, si fuera con el profeta de Dios, de donde soy yo, el profeta lo sanaría. La esposa le dice a Naamán, Naamán se lo dice al rey, el rey le dice: mira, te voy a dar cartas, ve, llévate lo que necesites para pagar tu curación. Voy a mandar cartas al rey de Israel para que pues él te sane. Cuando llega Naamán y le enseñan las cartas al rey, el rey dice: ¿qué se cree que yo soy Dios, que yo puedo sanar? Y no cabe duda que está buscando un pretexto nada más para provocarme. Esto llega a oídos del profeta Eliseo, y Eliseo le dice que lo manden conmigo. ¿En qué versículo le dije que leyéramos? 13. Gracias. Bueno, versículo 8. ¿Están allí? Sí. Dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se enojó, diciendo: he aquí, yo decía para mí: saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Dios, de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Y luego dice Naamán: Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Era muy orgulloso.
Naamán, ¿sí? Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciendo: lávate y serás limpio. Él entonces tuvo que dejar a un lado, ¿qué? Su orgullo, su arrogancia, ¿verdad? Para ser humilde, entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de niño y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: He aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Bueno, hermanos, para que Naamán se zambulliera en el río Jordán, tenía que dejar a un lado, ¿qué? Su orgullo, ¿sí? Para que nosotros nos bauticemos, también tenemos que dejar a un lado, ¿qué? Nuestro orgullo. Y para que nuestra lepra, que es el pecado, sea quitada, necesitamos que ser bautizados. ¿Amén? ¿Sí me suelen entender? Entonces, cuando hablo acerca de este ejemplo de Naamán, estoy hablando que Naamán es la evidencia de una verdadera transformación, no solo física, sino también por dentro. Naamán no solamente fue sanado exteriormente, Naamán cambió por dentro, porque una vez que sale del agua, Naamán sale y reconoce que no hay más Dios en toda la tierra, sino que solamente existe el Dios en Israel. Amén. Entonces, aquí estamos viendo una evidencia de alguien que es sumergido. Él mismo se sumerge 1 vez, 2 veces, 7 veces, y en la 7ª vez se sorprenden sus siervos, desaparece su lepra, ¿sí? Su piel se restaura, pero tuvo que hacer a un lado, ¿qué? Su orgullo. Nuestro Señor Jesucristo no podía ser orgulloso. Si todos salían ¿a qué? A bautizarse, dice la Biblia que Dios le había dado una señal a Juan. Por eso me envió, ¿qué? A bautizar con agua, ¿sí? Si Juan no hubiera venido a bautizar con agua, Jesús no se hubiera bautizado, nunca hubiera visto la señal que vio Juan sobre Jesús, que sobre quien viera descender el Espíritu Santo. Él es el que bautiza ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Amén. ¿Sí me doy a entender? Vamos al versículo 14 del capítulo 3, por favor, capítulo 3, Mateo 3, 14, ¿ya está usted allí? Mas Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan se le oponía continuamente. Vemos, a ver, mírenme un momentito, ¿sí? Vemos en un momento que Jesús viene a Juan: levántate, vienes a mí. Y Jesús viene para ser bautizado. Y Juan se le opone, le dice: no. Lo que da a entender la Biblia es que Juan en más de una ocasión se le opuso y le dijo: no, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Y le resistía. Gracias. Escuche bien lo que le voy a decir. Juan se le opone a los fariseos y a los saduceos a bautizarlos. Dice que venían los fariseos y los saduceos para ser bautizados ¿por quién? Por Juan. Pero Juan no quiso. Juan se les opuso y les dijo: ustedes son unos hipócritas. Es decir, Juan está diciendo a ellos: yo no los voy a bautizar a menos que se arrepientan. ¿Sí?
Y ahora vemos a Juan oponiéndosele a Jesús porque está diciendo: tú no tienes de qué arrepentirte. ¿Por qué yo te voy a bautizar? En el primer grupo le dice: yo no los voy a bautizar porque ustedes no se han arrepentido. Se les opone. Ahora viene Jesús y se le opone también a Jesús y le dice: tú no tienes de qué arrepentirte. ¿Por qué tendría yo que bautizarte? Yo soy el que necesita ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? ¿Sí acabamos de entender este texto? ¿Sí vio? Pero en este acto vemos la humildad de nuestro Señor Jesucristo. Repita después de mí: humildad. Humildad. Otra vez: humildad. Humildad. Debemos de ser humildes. Amén. Han habido personas muy orgullosas para bautizarse, ¿sí? Por ejemplo, en las provincias donde el pastor o el misionero no habla bien el español porque habla otro dialecto, otro idioma, ¿sí? Y a veces los que van a las iglesias o a los cultos dicen: es que yo estoy preparado, yo sí sé más, yo tengo más dinero, yo tengo más recursos. ¿Cómo a mí este pastorcito que no sabe ni hablar bien el español, cómo me va a bautizar a mí? Deberían de mandar a alguien que estuviera más preparado, más capacitado, más bendecido, más enriquecido. Pero no nos está hablando más que la actitud de un Naamán dentro de nosotros. Alguien que todavía tiene ¿qué? Orgullo. Y que el orgullo no le permite renunciar a su lepra, a su pecado. Aquí vemos que Juan dice: yo no soy digno de encorvarme, es decir, de hincarme y de desatar la correa de su calzado, es decir, el esclavo más inferior es el que hace eso. O sea, yo ni me creo el esclavo más inferior, me creo mucho más pequeño que un esclavo inferior. No soy digno de desatarle su calzado al Cristo, al Mesías. Era humilde Juan. Nosotros debemos de ser humildes también. Diga conmigo fuerte: debemos de ser humildes. Debemos de ser humildes. Amén. Debemos de ser humildes, hermanos. Allá en Veracruz llega el pastor Teodulo y platicó conmigo y me dijo: hermano, dice, le voy a contar un testimonio. Un hombre muy humilde, un hombre de Dios, de mucha oración, de mucha lectura, busca al Señor. El Señor le habló y le dijo: hoy te voy a poner en mi balanza y te voy a pesar. Y mientras Dios le hablaba eso, del otro lado del pueblo se moría la hija de uno de los hombres que tenía más dinero. Y la llevó al pastor de la iglesia y dijeron: ore por mi niña, por favor. Haga el milagro y nosotros creeremos en Dios. Toda mi familia creerá. El pastor dijo: oramos, dice, pero dijo: vamos a llevarnos con este varón de Dios que está allá. Cuando llevan a la niña muerta en brazos, su padre llorando, sus hermanos, familiares, porque a veces sí pasa, hermanos, la verdad es que cuando un hijo de un rico muere, parece que van todos allí, ¿verdad? Muere un pobre, que ni nos acercamos, no nos vayan a pedir ni para el entierro, ¿verdad? Y entonces llegan y le vuelve a hablar a Dios, le dice: hoy te voy a pesar en mi balanza. Y le da una visión Dios y pone una balanza, y de este lado lo pone a él y del otro lado pone una pesa.
Y la balanza dice que este varón de Dios se veía en la balanza hasta que quedó igual. Y dijo, ha sido pesado y ha sido aprobado. Ahora prepárate para lo que viene. Llega, estos dice, hermano tal, siervo de Dios, aquí viene él, su hija se acaba de morir, quiere que oren por él, pidió que oráramos para que Dios la resucitara, oramos, no pasó nada, pero Dios nos mandó aquí contigo. Dijo, acuéstenla, sálganse, salgan todos. Ora por ella, la niña resucita. Abre la puerta, se la entrega a sus padres. Sus padres se arrodillan, creen en ese momento en el Señor, en el poder de Dios. Amén. Sigue habiendo poder de Dios. Pero este hombre dice, el hermano, pero si tú ves a este hombre no das ni un centavo por él. No anda con grandes trajes. Y no que esté mal usar trajes, ¿verdad? Es un hombre humilde, un hombre sencillo, pero está lleno del poder de Dios. Hermanos, no nos dejemos apantallar por las apariencias. Los fariseos y los saduceos vestían bien, hablaban bonito, pero estaban ¿qué? Podridos por dentro. Seamos humildes para recibir de alguien lleno de Dios su bendición. Amén. Debemos de ser humildes, hermanos, para poder recibir de alguien que lo juzgamos por las apariencias. ¿Acaso no fue ese el pecado del profeta cuando vio a los hijos de Isaí? Dijo, no cabe duda que delante de mí está el ungido de Jehová. Y Dios le dice, no, yo lo desecho. Porque Jehová mira el corazón, no mira las apariencias. Amén. Él mira nuestro corazón. Hermano, usted no tiene que dejarse apantallar porque alguien llenó un estadio, o porque alguien vendió o tiene 7 millones de seguidores. Nosotros debemos de tratar de ver a Cristo en esa persona. Amén. No importa si tiene poco o si tiene ¿qué? Mucho. Tenemos que tratar de ver a Cristo en esa persona. Como Pablo dijo, imítenme a mí, porque yo imito ¿a quién? A Cristo. Entonces él decía, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Juan llegó a decir que no conocía a Jesús, ¿sí lo recuerda? Bueno, lo hablamos hace 8 días, pero se refería a que no conocía a Jesús como el Mesías. Ok, vamos al versículo 15, abra su Biblia por favor, Mateo 3:15. Pero Jesús le respondió, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Diga conmigo, cumplir toda justicia. A ver, un poquito más fuerte todos, cumplir toda justicia. Cumplir toda justicia. Ok, ¿qué es cumplir toda justicia? Cumplir toda justicia es cumplir todo lo que Dios ha mandado. Jesús le dice, deja ahora, porque así conviene que cumplamos todo lo que se ha mandado. Amén. Todo lo que se ha mandado necesitamos cumplirlo. Ok, fíjese lo que va a decir Jesús acerca de en Lucas 7:30. Lucas 7:30 dice, mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios, la justicia de Dios, los mandamientos de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Lucas 7:30. Vuelvo a repetir, Lucas 7:30. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando la Biblia nos dice esto, que Jesús le dijo a Juan, deja que así cumplamos toda justicia,
está diciendo que todo lo que se nos ha mandado, todo lo que se te ha mandado a ti, debemos de ¿qué? De cumplirlo. Hermano, esa es la actitud que debe de tener un hijo de Dios. Tratar de agradar a Dios en lo más pequeño. Amén. Los judíos se estaban arrepintiendo, los publicanos estaban arrepintiéndose, los pecadores se estaban arrepintiendo, pero la Biblia dice que los fariseos y los saduceos no se estaban arrepintiendo. ¿Queda claro? El bautismo de Juan no era parte de la ley de Moisés, pero sí era un mandamiento de Dios dado a su profeta. ¿Sabía usted que Juan el Bautista no se hace llamar Juan, no se hace llamar profeta? Juan el Bautista a sí mismo le dice: ¿tú eres el profeta? No, no lo soy. ¿Tú eres Elías? Tampoco. ¿Tú eres el Cristo? No. Él no se hace llamar profeta, ¿sí? Es Jesús el que va a llamar a Juan el profeta. Vamos a Lucas 7:28. Lucas 7:28. Si hace un poquito de calor, ¿verdad, hermanos? A ver, habla esto. Lucas 7:28 dice de la siguiente manera: os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Escuche bien lo que dice. Les digo que entre los nacidos de mujeres, ¿sí?, no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Si usted alguna vez se había preguntado quién es el más grande de los hombres, correcto, es Juan. ¿Qué es grande para el mundo y qué es grande para Dios? Una persona grande para el mundo es aquella que es millonaria, es aquella que es rica, ¿sí? Es aquella que es famosa. Él es grande, es aquella que tiene poder, ¿sí? Para el mundo, los estándares de este mundo, decir que alguien es grande es decir que alguien tiene poder, que tiene fama, que tiene dinero, que es rico, ¿sí?, que ha conquistado, que ha matado, que ha sometido, que se ha impuesto a través de la espada y la sangre. Para el mundo eso es alguien grande. Y lamentablemente la gente admira a ese tipo de personas. Los jóvenes quieren ser famosos, los jóvenes quieren ser ricos, los jóvenes quieren tener poder, porque el mundo ha enseñado que eso es una persona grande. Pero según los estándares de Dios, el más grande de todos los nacidos de mujeres en toda la historia de la humanidad, desde que nació Caín, el más grande es ¿quién? Juan. Juan, el más grande de los profetas. Pero pastor, pero mira nada más cómo vestía. Bueno, para Dios es grande. Pero mira la comida que comía. Para Dios es grande. Pero mira cómo vivía. Era como un Tarzán. Bueno, para Dios es grande. ¿Sí me estoy dando a entender? Sí. Los estándares de Dios no son los estándares de ¿qué? Del mundo. Si tú quieres medirte por los estándares del mundo, tendrás muchas aflicciones. Pero si tú quieres agradar a Dios, tendrás que fijarte bien cuáles son los estándares de Dios para ser grande ante los ojos de Dios. Tenemos que enseñarle a nuestros hijos
Hijo, ser grande delante de Dios no es tener fama, poder, dinero, mujeres, o someter, o matar, o derramar sangre. Ser grande delante de Dios es ser manso y humilde de corazón, aprender de Él, parecernos a Él. Amén. Es lo que la Biblia nos dice. Entonces Juan accedió a bautizar a Jesús. Vamos al versículo 16, por favor. Mateo 3:16. Juan va a acceder a bautizar a Jesús. Y dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Quiero aclarar una cosa, hermanos. Jesucristo no se volvió Dios cuando fue bautizado. Él era Dios desde su nacimiento. Él es Emmanuel. Él es Dios con nosotros. Amén. Así que para aquellos que dicen, es que en ese momento Jesús es la persona, y en el momento que es bautizada la persona y sale del agua, el Cristo viene sobre él y se introduce a la persona de Jesús. En ese momento se vuelve una divinidad. No es así. ¿Está quedando claro? ¿Sí?